Hoy hablaremos de las magistraturas, de quién las representan y sus características, entre otras cosas. Soy Luis Ernesto Romero Marín, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para empezar a hablar de las magistraturas, hablemos del de mayor rango, que es el consulado. Este siendo permanente y ordinario, que es integrado por los cónsules, que en un número de 2 constituían la magistratura más prestigiosa de las civitas romanas en la época republicana, siendo además magistrados cum imperio. Estos gozaban de derecho de veto recíproco. Saber que su colega podía interponer el veto en cualquier momento era una garantía con respecto a las actuaciones de los cónsules, vigilados mutuamente en el desempeño de sus funciones como magistrados supremos. Cada cónsul gozaba de todo el imperium. Este podía ejercer el modo pleno y soberano. Poder de veto que se podía oponer al acto de otro cónsul debía interponerse evidentemente antes de que el acto hubiese causado efecto, es decir, en el momento inicial y preparatorio de cualquier decisión que pudiera parecerle mala a su colega. Los cónsules tenían un inmenso poder manifestado en el ejercicio. Esta diferenciación entre el poder ejercido dentro o fuera de la ciudad se reflejaba en las facultades que tenía en uno u otro hábito. Así, dentro de la ciudad de Roma gozaban derecho a publicar edictos o la facultad de convocar y presidir el Senado. Los cónsules eran, ante todo, generales del ejército. La importancia del cometido de los cónsules reside en dirigir la guerra, formar el ejército, imponer tributos por necesidades bélicas, aunque también aquí están sometidos al control del Senado, que puede dar en cualquier momento instrucciones al cónsul de contenido militar. También tenían derecho de dar el nombre al año, ya que los romanos carecían de un sistema oficial para indicar el año, y por eso adoptaron como guía el nombre de los cónsules del año, uno de los mayores honores reservado a la más alta magistratura. Ahora hablemos de los pretores. Los pretores eran magistrados superiores dotados de imperium, nombrados en el año 367 a.C., colegas menores de los cónsules, al que se le denominaba pretor para distinguirlo de los cónsules que hasta ese año tenían el mismo nombre. Su función principal era la administración de justicia, en donde asumió un protagonismo vital para el desarrollo del proceso civil, ya que la primera fase se celebra ante él, que será quien conceda o no la acción solicitada, encauzando el litigio para que en la última instancia dicte la asistencia el juez. Esta función judicial pasó pronto a ser privativa en los procesos entre ciudadanos y la jurisdicción del pretor, con la facultad de promulgar edictos. Pronto llegaría a comprender todas las materias del ius civile. En un primer momento, como señala, el pretor tenía asignada la función de velar por la exacta aplicación del ius civile, y no la de crear nuevas normas jurídicas. Poco a poco el pretor, al interpretar el derecho civil, llega a construir un ordenamiento paralelo, derecho pretoriano, que corrige y completa la deficiencia del estricto ius civile. Otra magistratura de carácter permanente de tipo menor eran los ediles. Magistrados romanos creados en época republicana, diferenciados en razón de sus atribuciones en ediles curules y ediles plebis. Los ediles curules constituían originalmente una magistratura colegiada y patricia,
fueron creados en el año 367 a.C. Eran elegidos en la comitia tributa y gozaban de la jurisdicción civil en relación con las transacciones realizadas en mercados de esclavos y animales, teniendo además una cierta jurisdicción criminal. Para poder ejercer correctamente la vigilancia de los mercados, publicaban además al inicio de su mandato un edicto. Su denominación de curules deriva del derecho a sentarse en la cella curulis, también utilizada por los cónsules y pretores que acabamos de ver. Utilizaba en sus traslados por la ciudad, siendo magistrada de rango inferior a los pretores, pero superiores a los cuestores. Los ediles de la plebe eran magistrados auxiliares de los tributos de la plebe, elegidos en los concilios. Estos llegaron a ser asimilados con el tiempo a los ediles curules. Otra magistratura menor, ordinaria y permanente es la de los cuestores, cuyo origen se remonta a los años posteriores a la publicación de la Ley de las 12 Tablas, en un principio como mores auxiliares de los cónsules en materia criminal y financiera. En la primera mitad del siglo III a.C., la cuestura ganó su propia autonomía, constituyendo el primer escalón del cursus honorum. Este siendo el principio para quien quisiera hacer carrera política. Sus atribuciones de la naturaleza, sobre todo económica, se dirigen a la administración y el control de los caudales públicos, así como a ejecutar los cobros y pagos impuestos por los cónsules. El número de los cuestores varió a lo largo de la República, llegando al número de 20 al final de la misma. Hasta el momento hemos visto estas tres magistraturas. A continuación veremos las dos últimas finales. A continuación veremos la censura. Magistratura colegiada y sine imperio, según la tradición creada en el año 443 a.C. En un principio reservada para los patricios, aunque a partir del año 351 a.C. es accesible también a los plebeyos. De escaso relieve en sus comienzos, fue poco a poco creciendo en sus competencias hasta llegar a asumir el control total sobre las costumbres de las mores mayor. El honor y las reglas de conducta que debía observar el pueblo romano, considerándose como la más alta autoridad moral del Estado romano. Eran elegidos cada 5 años por los comicios centuriados, presididos por un cónsul e investidos por una lex centuriata, para que durante un periodo de 18 meses confeccionasen el censo, función que realizaba con una ceremonia religiosa de purificación. La dictadura es una magistratura extraordinaria, designada en los momentos de peligro interior o exterior. El dictador asumía de forma temporal la autoridad suprema del Estado en el orden administrativo, judicial y militar, sin limitación y con desaparición del poder colegiado de los cónsules. Su poder no era ejercido generalmente más de 6 meses, pero concentraba en sus manos tanto el imperium domi como el imperium militae. Al suspenderse las garantías de los ciudadanos, lo que se sobreentiende en aras de la seguridad que debía preservar el dictador, aunque debía haber desempeñado antes el consulado, no nos parece una institución presente de forma habitual en la carrera administrativa romana, sino una magistratura que se instituía como carácter excepcional y que concentraba el poder de forma no deseable ni habitual. Las reglas del orden jerárquico
que afectaban a las distintas magistraturas romanas demuestran que poco a poco, quien demostrara estar capacitado para ello podía llegar al más alto escalafón en la vida pública. Es cierto que su recorrido debía ser sin tacha y mejor con triunfos y honores en su haber, pero no es menos cierto que la posibilidad de llegar a ser cónsul, con todo lo que lleva, se suponía que tenía coraje a los distintos aspirantes a dicho cargo. La obligatoriedad de trabajar en distintos puestos para poder llegar a decidir en la vida política formaba de la mejor forma posible a los magistrados, lo que demuestra que el orden jerárquico establecido para ello fue una medida acertada. Y así hemos concluido con el tema de las magistraturas. Esperando que haya sido de su agrado, nos vemos pronto.